¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? A ver, una de las formas preventivas que nosotros tenemos en cuanto a lo que viene a ser las escaras o las úlceras por presión, que es lo que nosotros hemos desarrollado la semana pasada, es la movilización del paciente, ¿no? Entonces, primero voy a tomar asistencia y después voy a prender mi cámara para poder realizar la actividad. A ver, muy bien. De la Cruz, Buenos días, mi presente. ¿cómo estás? Flores, Buenos días, Miss presente. ¿cómo estás? Guaguasonjo, Buen día, Miss presente. ¿cómo estás? Irupaya, Presente, mis buenos días. buenos días. Menéndez, Presente, Miss. Buenos días. ¿cómo estás? Puerta Puscan, Presente, mis buenos días. ¿cómo estás? Yalta, Presente, mis buenos días. ¿cómo estás? Usca, Busca presente, profesora, buenos días. muy bien. Ahora sí. Se me logra escuchar, ¿verdad? A ver, vamos a poner la cámara para poder eh, ya. Ahora sí creo que se logra visualizar, ¿no? Sí, profesora, sí se visualiza. Ya, vamos a ver entonces. Vamos a ir acomodando. Muy bien.
Listo. A ver, entonces, nosotros tenemos un paciente en el cual no se puede movilizar y acuérdense que cuando no se puede movilizar, nosotros tenemos que realizar o bien los cambios posturales o nosotros también podemos programar una sesión en la cual se pueden hacer diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Los ejercicios que nosotros podemos realizar pueden ser los ejercicios pasivos, los asistidos y los activos. Pero en este caso, cuando el paciente no puede movilizarse, vamos a hacer los ejercicios pasivos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros vamos a realizar por partes. ¿Qué significa? Vamos a hacer lo que viene a o lo que concierne a lo que es la cabeza, lo que es los miembros superiores, los miembros inferiores y el tórax, ¿no? Acuérdense que siempre deben tener su material de bioseguridad. Después de haberse hecho la limpieza, todo, ¿no? Ya ustedes ya conocen. Ahora, nosotros al momento de realizar lo que es, ¿se me escucha bien o de repente es muy bajo? Sí, se escucha claro, profesora. Ah, entonces voy a acercar un poquito más para que puedan verse claramente. Y se me puede escuchar bien también. Ahí está, listo. A ver, entonces, en este caso, nosotros, obviamente, pues el ancho de la cama en un hospital es muy diferente a lo que nosotros podamos tener en casa, pero igual podemos programar también el cuidado en casa, lo que es los movimientos pasivos, como ya les dije, movimientos pasivos, movimientos asistidos y movimientos activos. Movimientos pasivos se refiere cuando el paciente no puede ayudarnos. Entonces nosotros tenemos que hacer todo por el paciente, ¿no? Movimientos asistidos o ejercicios asistidos viene a ser cuando nosotros le enseñamos y el paciente puede movilizar un poco y puede también ayudarnos a realizarlo. Y los movimientos activos cuando el paciente es independiente, nosotros eh, solamente le damos la muestra y el paciente lo puede realizar por sí solo. Muy bien, en este caso vamos a hacer los movimientos pasivos, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos diferentes tipos de articulaciones y este tipo de ejercicios pasivos que nosotros realizamos es para poder evitar la rigidez tanto en las articulaciones como la flacidez o la pérdida de tono en los músculos. Y aparte de eso, mejora la circulación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué articulaciones tenemos. Tenemos la articulación cervical, que viene a ser aquí la del cuello. Nosotros tenemos la articulación del hombro, la articulación del codo, de la muñeca y de las falanges, ¿no? En lo que viene a ser el tórax, tenemos lo que es el arco costal, las costillas, ¿no? En el miembro inferior tenemos la articulación de la cadera, de la rodilla, del tobillo y también tenemos la de los falanges en el miembro inferior, de los pies, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, primero empezamos con la del cuello. Ahora, ojo, este tipo de ejercicios siempre y cuando se hacen cuando se permite, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tuviera algún tipo de fractura, si el paciente tuviera algún tipo de dolor, no, entonces no se realiza en esa zona, porque los ejercicios de cualquier tipo tienen que ser indoloras completamente, ¿ya?
Entonces, este viene a ser una de las formas preventivas para evitar también las escaras, ¿no? O las úlceras por presión. Muy bien. Entonces, una de ellas podemos hacer es en la zona de la cabeza. Nosotros vamos a agarrar y vamos a, lo que hacemos es poner totalmente recto, ¿no? De esta forma. Vamos a retirar lo que es la almohada, esto, y vamos a agarrar de esta parte inferior de aquí de los lados y podemos levantar la cabeza. Listo. Levantamos la cabeza y lo que podemos hacer es llevar a flexión, o sea, llevar lo que es la barbilla hacia el pecho, ¿no? Flexión, flexión y extensión, o sea, descansa. Flexión y extensión. Flexión y extensión. Cada ejercicio debe ser como por lo menos unas 10 veces para que pueda ser efectivo. De repente las primeras veces puede ser que las articulaciones sean rígidas y eso es normal, ¿no? Debido a la inmovilidad que tiene el paciente. Entonces, vuelvo a repetir, la primera viene a ser la de cuello. Despacio nomás, no tiene que ser tan brusco. Flexión y extensión. Después lo que podemos hacer es lateralizar. Lateralización izquierda y derecha. ¿Ya? Lateralización despacio nomás, izquierda y derecha. Ya está, así. Izquierda, derecha. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar al miembro superior. Empezamos con la de hombro. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a agarrar así, ¿no? La mano de nuestro paciente, soporte, así de esta manera. Y lo que vamos a hacer es llevar así, de esta manera. Esta parte superior viene a ser flexión. No, no es flexión, extensión. ¿Ya? Flexión y extensión. Muy bien. ¿Cuántas veces mínimo? ¿Cuántas habíamos dicho? 10. Por cada articulación, ¿cuántas veces tenía que ser? 10. 2 veces. 10. 10 veces. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Flexión, extensión. No lo podemos llevar hasta aquí, porque eso doldría, ¿no? Casi al nivel de su cabeza, no. Solamente hasta aquí. Mis Flexión. Sí, dime. 10 veces hay que flexionar el brazo del paciente. Sí, 10 veces cada uno. Y ya, mis. Listo. Entonces, ya, flexión, extensión. Flexión, extensión. Después, vamos ahora con el codo. Igualito. Flexión, extensión. Ya solamente el codo. Flexión, extensión. ¿No? Flexión, extensión. Así de esta manera. Ahora, otro de los ejercicios viene a ser abducción y aducción. ¿Qué es abducción? Alejo y acerco. Alejo y acerco. Así de esta manera. Espacio, ¿no? Muy bien. Después voy a hacer así de esta manera. Pongo en L, así, de esta manera, y voy a llevar hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Hacia arriba y hacia abajo. Así.
Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? También podemos hacer esto. Circunducción. ¿Qué es circunducción? Así de esta manera. En forma circular. Ya. Ahora sí. Ahora, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué movimiento es este? Con la mano hacia abajo. ¿Qué voy a hacer? Es Extensión. supino, supino, prono. Supino, prono. Supino y prono. Listo. Ahora, el de la muñeca. El de la muñeca también viene a ser lo mismo. Flexión, extensión. Flexión, extensión. ¿Ya? Así. Después voy a agarrar y circular. Ahora, cada dedo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y oposición del pulgar. Miren, ¿ah? Así, así, cada uno. El pulgar con cada dedo. Ujú. Ya. Después, ¿qué voy a hacer? Entre los dedos, voy a colocar los míos y voy a cerrar. Así. Y estiro. Cierro, flexiono y estiro. Flexiono y estiro. Muy bien. ¿No? ¿Está? Hacia un lado, hacia otro. Ya está. Una vez que yo llegué a los dedos, entonces ahora puedo empezar en el otro lado. Igual, como él. Claro que me tendría que pasar al otro lado, ¿no? No puedo hacer encima de ti. Ujú. Ya está. ¿Cómo era? Era flexión, extensión. Flexión, extensión. Separo, acerco. Separo, acerco. Después, ¿qué más? Así de esta manera. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Después en forma circular, hacia un lado y hacia otro. ¿No? Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Codo. Flexiono, extiendo. Flexiono, extiendo. Ujú. Después, supino, prono. Así de esta manera. Supino y prono. ¿Se dan cuenta? Miren cómo está su músculo. Supino, perdón. Sí, supino, prono. Supino, prono. Palma hacia arriba, supino. Palma hacia abajo, prono. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Muñeca. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Ujú. Circular, hacia un lado y hacia otro. Hacia un lado y hacia otro. Ah. Ahora los dedos.
Puedo flexionar cada uno también por separado. Y oposición. Pulgar con cada uno. Ujú. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Ujú. Ya está. Listo. Y ahí dejo. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ahora me paso al tórax. En el tórax, ¿qué voy a hacer? En el tórax, lo que voy a hacer es ver en qué momento está respirando, ¿no? Cuando respira, ensancha, ¿ya? Cuando deja de respirar, oprime. Así, oprimimos, ensanchamos. Oprimimos, ensanchamos, ¿no? Vuelvo a repetir. Cuando la persona bota el aire, ojo, no es presión muy fuerte, sino suave nada más. Oprimimos, ensanchamos. Oprimimos, ensanchamos. Así, ¿ya? Ujú. Listo. Muy bien. Ahora vamos con los miembros inferiores. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agarrar de aquí del tobillo y voy a hacer soporte. Flexiono en la cadera. Empezamos siempre con la cadera. La cadera hacia arriba. Eso es. Bajo. Bueno, así. Acuérdense, sin dolor. Hasta donde ustedes sientan que llegue el paciente. No es forzar, sino hasta donde llegue. ¿No? Listo. Esa es la de la cadera. ¿Qué se hace en la rodilla? En la rodilla se agarra de esta manera y se lleva así. Flexión, ¿no es cierto? Pero acuérdense, todavía no hemos terminado con la cadera. Entonces, vuelvo a repetir, la cadera, voy a hacer soporte y flexión. Ahí está. Bajo con todo. El pie hacia arriba. Yo tengo que, ¿cómo me tengo que colocar? Tengo que separar mis pies. Uno tiene que ir adelante del otro para que yo haga soporte, para que mi columna no sufra. Ya, cadera. Muy bien. Ajá. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar. ¿Qué hago? Separo, acerco. Separo, acerco. ¿Ya? Separo, acerco. Muy bien. Sigo en la cadera todavía. Circular. Hacia un lado y hacia otro. Ujú. Listo. Muy bien. Entonces, una vez que ya terminé en la cadera, aunque hay un movimiento más, pero puede ser que resulte un poco pesado, ¿no? ¿Cómo se hace? En este caso, lo que se hace es flexionar la rodilla, rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa. Muy bien. Solo eso es en la cadera, nada más. El de la rodilla, flexionar, ahí, ¿no? Estirar. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien. Ahora, el tobillo. En el caso del tobillo yo me puedo sentar para poder realizar
¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso, voy a hacer flexión. Miren, la flexión, ¿cómo es? Llevo los dedos del pie hacia adelante. Flexión, extensión. ¿Ya? Flexión, extensión. Flexión, extensión. Listo. Después, rotación interna, rotación externa. Interna, externa. Ujú. Ya está. Y circular. Hacia un lado y hacia otro. Ya está. También en los dedos del pie, ¿qué voy a hacer? Voy a flexionar uno por uno. Voy a mover así, 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 de esta manera. Y también los puedo flexionar suavemente. Flexiono, 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 flexiono. Y estiro los dedos. Flexiono y estiro. Flexión y extensión. Listo. Igualito es en el otro miembro inferior. A ver, vamos a repetir para que no se olvide. En el caso, primero empezamos con la cadera, ¿no? La cadera. ¿Qué vamos a hacer? Pues, agarro aquí, ahí está, mi mano baja. Flexiono, cadera. Flexiono, cadera. Ujú. Listo. ¿Qué más voy a hacer? Acuérdense. Alejo, acerco. Alejo, acerco. Alejo, acerco. Después, también en forma circular. Hacia adentro, hacia afuera. Ujú. Y flexiono en la rodilla. Listo. Rotación interna, rotación externa. Interna, externa. Ya, ahora sí. Rodilla, flexión y pongo el pie ahí, estiro. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Ujú. En el tobillo, flexión, extensión, ¿no? Flexión, extensión. Flexión, extensión. Hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, afuera. Ujú. Circular. Cada dedo. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien. Y listo. Ahí terminaríamos los ejercicios pasivos. ¿Alguna pregunta? Miss, en cuanto al cuidado de los, por ejemplo, en adultos mayores,
¿Eso Ujú. basa en nuestro, cómo se llama, en el área de nosotros o Sí. solamente es... También realizamos ejercicios mientras está hospitalizado, ¿sí? Nos podemos dar un tiempo. Fisioterapia sí se encarga, pero fisioterapia normalmente no va a hospitalización. Eso sí, por eso, eso nosotros, podemos, realizarlo sin por ejemplo, sin que lo ordene el doctor o, o Sí, también tiene que podemos ser hacerlo. Ujú. ya, mi gracias. Pero, como te digo, como les dije al inicio, si es que existe alguna contraindicación, entonces, claro, ahí sí no se realiza, ¿no? Se realiza en otras áreas o de repente se realizan los cambios posturales, los masajes, pero eh, en este caso sí se puede hacer esos ejercicios, ¿no? Mis, Sí, dime de la cruz. esos ejercicios solamente son únicamente para las personas que están postrados en cama. Sí, también puede ser para personas que pueden realizar los ejercicios, pero nosotros les damos cierta indicación, ¿no? O sea, puede ser asistido, pero ¿cuáles vendrían a ser las restricciones? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles vendrían a ser las restricciones para hacer este tipo de ejercicios? Vendría a ser, por ejemplo, fracturas, si es que hubiera artritis en alguna parte del cuerpo. Ustedes saben que ahí es más rígido, ¿no? Las articulaciones. Pero sí se puede hacer, por ejemplo, en personas que tienen Alzheimer, que tienen Parkinson, que tienen algún tipo de inmovilidad por ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular. Entonces sí se puede hacer. Ahí sí. Y esto de verdad que junto con los cambios posturales evitaría muchísimo, grandemente lo que viene a ser las úlceras, ¿no? Las UPP. Entonces esos ejercicios le vendría bien a una persona que estaría en coma. Sí, para que, para que circule la sangre, para que los músculos no se atrofien, todo eso. Ujú. Mis, Sí, dime, hija. y en los ejercicios pasivos, el movimiento de lo que es de la rodilla, es Ujú. igualito para el varón y para la mujer. Sí, igual. Sí, eso sí no tiene nada que ver. Ujú. Puede ser igual de la rodilla. Ujú. ¿Alguna pregunta más, chicas? Miss, Profesora. usted repitió que los ejercicios se podrían repetir hasta 10 veces, ¿verdad? Sí, dependiendo del tiempo que nosotros nos programemos, dependiendo también de las posibilidades del paciente, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer máximo hasta 10 veces por cada movimiento. Ujú. Pero eso varía en la edad del paciente o en cualquier edad. No, en cualquier edad, hija, no hay ningún problema. Pero normalmente nosotros realizamos este tipo de perdón, de movimientos en pacientes pues que no puedan movilizarse, ¿no? Como ustedes ya lo habían mencionado, puede ser en un adulto mayor, puede ser de repente en una persona que sea joven, pero que haya tenido algún tipo de problema, ¿no?
Miss, una consulta. Ujú. Por ejemplo, si bien es cierto, por ejemplo, las personas que sufren de aneurisma o cuadros de ese tipo, en ese caso también se puede realizar eso o solamente sobre la prescripción médica en esos casos. Ya. En esos casos, por ejemplo, si la persona está recomendada que se haga ejercicios, normalmente una persona que está inmovilizada siempre tiene que realizarse algunos tipos de ejercicio de movilización, ¿no? Entonces es importante que se haga este tipo de ejercicios. Quizá no, como les digo, no con la cantidad porque tiene que ser algo progresivo, no puede ser de frente, ¿no? Tiene que ser algo de menos a más. Eso es lo que nosotros vamos a realizar, de menos a más y poco a poco la persona, si bien es cierto, el fisioterapeuta se encarga de su rehabilitación, de su recuperación, pero nosotros lo hacemos porque estamos constantemente con ellos, ¿no? La persona mientras esté hospitalizada o mientras esté en casa, se le puede enseñar también a los familiares para que puedan realizar. Y si hay, como les vuelvo a repetir, si hay alguna contraindicación, lo único que se hace viene a hacer para mejorar la circulación los masajes, ¿no? Los masajes que se hacen mayormente es para evitar que la atonía muscular, para mejorar la circulación, ¿no? Pero en este caso es para que no se vuelvan rígidos también las articulaciones, ¿no? Y para evitar las escaras. Ah, ahora que me estoy acordando. Justo tú estabas preguntando acerca del aneurisma. Entonces, nosotros, previo a eso, tenemos que saber los antecedentes, ¿no? Supongamos que una persona haya tenido algún tipo de problema de ACV por, por lo que es hipertensión, supongamos, ¿no? Que haya tenido hipertensión. Previo a eso, nosotros le tomamos los signos vitales, porque de todas maneras la actividad, el esfuerzo físico que nosotros podamos realizar puede generar un alza de lo que viene a ser la presión o los mismos signos vitales se pueden alterar, ¿no? Entonces, tiene que estar dentro de los valores normales para poder realizar esa rutina. Falta su pieza, no lo haya, po. Listo. Les voy a mostrar un video acerca de cómo es el cuidado también. Ahora, esta es forma preventiva, ¿no? Lo que hemos visto. Ahora vamos a ver cómo es que realizan las curaciones, qué es lo que más frecuente se ve en los hospitales. Cuando el paciente ya ha desarrollado la úlcera. Entonces, aquí ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos que existen diferentes grados, ¿no? Grado 1, grado 2, 3, 4. En cada uno de ellos se lleva un manejo diferente, ¿no? Muy bien, a ver, les voy a compartir. Me avisan cuando ya se va a realizar.
Ya se puede visualizar, Miss. Muy bien. Buenos días, don Ricardo. ¿Cómo ha amanecido? Buenos días, señorita. Mi papá ha amanecido con una herida en la espalda. Lo que presenta su paciente es una escara. ¿Y cómo lo puedo curar? Ahora les presentaremos los factores que pueden ocasionar una escara. Las escaras se pueden generar en estas áreas. Para prevenirlas, es importante que se mueva al paciente cada 2 horas en cama. A continuación, vamos a proceder a la curación de su paciente con una colega, para lo cual le pido por favor que se retire un momento. Está bien, entonces ya regreso. Nos vemos, papá. Ya regreso. Antes de que digan algo, sí, cuando ustedes vayan a ver una curación, ya sea por la enfermera, ya sea por el médico, siempre se le pide al familiar que se retire. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se le pide que salga fuera? Miss, porque a veces el paciente se puede sentir incómodo al mostrar la úlceras o para que tenga un poco de privacidad. Ya, para que tenga un poco de privacidad, eso puede ser un motivo. ¿Qué otro motivo puede haber también? Miss, porque nosotros no sabemos cómo va a ser la reacción del familiar al ver que su paciente Ujú. tenga ese tipo de úlcera. Ujú, claro, entonces no sabemos cómo va a reaccionar, inclusive hasta cómo se hace el procedimiento, ¿no? De la curación. Entonces el familiar puede pensar que estamos lesionando más a la persona, que le estamos haciendo daño. Entonces siempre que se vaya a hacer un procedimiento e inclusive cuando nosotros ponemos medicación, le pedimos a veces que cuando son varios medicamentos, ¿no? Se le pide que espere afuerita, por favor, para evitar, no es que queramos esconder algo, sino que como ustedes mismos dicen, ¿no? Para darle privacidad, para evitar que tenga alguna reacción negativa, ¿no? Muy bien. Es importante valorar el riesgo en que se encuentra un paciente para hacer una úlcera por presión. Y la escala de Norton es la que nos permite identificar el riesgo de que el paciente pueda hacer una escara. Para empezar la curación, primero se realiza el correcto lavado de manos. Ahora empezamos a observar los estadios. En este estadio se presenta un eritema. Para realizar la curación de una escara debe realizarse el lavado con cloruro de sodio y una gasa estéril. En el estadio 1 puede utilizarse un hidrocoloide extra fino y o una solución polimérica en spray. El apósito hidrocoloide extra delgado debe colocarse sobre el área enrojecida. Debe fijarse el apósito con un esparadrapo antialérgico y colocarse en él la fecha en que debe retirarse y el grado de la úlcera. Este puede durar hasta 7 días. También puede utilizarse una solución polimérica en spray. Se aplica sobre la piel intacta del paciente. Se espera a que seque y este puede durar
hasta 72 horas. En el segundo estadio se presenta una lesión dérmica. Esto quiere decir que es una piel agrietada. En este estadio debe colocarse una solución polimérica en spray en los bordes de la lesión periulceral. La solución polimérica puede utilizarse en un área donde no se evidencian signos de infección. Ahora continuamos con el siguiente estadio, que muestra tejido subcutáneo comprometido. Esto quiere decir con necrosis y exudado. En este estadio vamos a utilizar un apósito de hidrocoloide grueso, que también viene en gel. Un apósito de alginato de calcio que viene de 10×10 para zonas planas y en tiras para zonas cavitadas o tunelizadas. Cuando se observa la presencia de infección, puede utilizarse cremas de sulfadiazina de plata que presenta el Seguro Social y también cremas para regenerar el tejido. En este estadio debe utilizarse un apósito de hidrocoloide grueso sobre tejido necrótico seco. Fijarse con esparadrapo antialérgico y puede durarnos de 3 a 7 días. Si se observa mayor exudado, debe combinarse con un apósito de alginato de sodio y calcio. Finalmente, debe colocarse el grado de la úlcera sobre el apósito y la fecha en que debe ser retirado. En escaras profundas con tejido necrótico debe utilizarse hidrocoloide en gel. En caso de infección no debe utilizarse un hidrocoloide. Se utiliza un apósito de alginato de sodio y calcio, el cual puede durar de 2 a 3 días hasta que se humedezca. También puede utilizarse la crema de sulfadiazina de plata, colocándolo en una capa gruesa sobre la lesión. Una vez obtenido un tejido sano, puede utilizarse las cremas para ayudar a la regeneración y la granulación del tejido. En el último estadio se presenta comprometido el tejido estructural, músculos, huesos y tendones. Algo muy importante, no olvidar registrar y notificar la curación de la úlcera por presión. Esperemos que esta ayuda haya sido satisfactoria para ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Muy bien, entonces así es como se realiza, ¿no? Más que todo porque el médico va a realizar la curación. La curación se realiza bastante, por eso es que también se pide a los familiares que salgan, ¿no? Si bien es cierto, los hidrocoloides, ya sea en spray, ya sea en forma de parches, ya sea en gel, la sulfadiazina de plata, son elementos muy buenos que se utilizan para poder regenerar, no va a ser inmediato. Cuando las escaras ya están en un grado 3, ya están en un grado 4, es mucho más complicado que pueda llenar ese espacio vacío, ¿no? Y estamos hablando pues de varias capas perdidas, inclusive ya se puede ver el hueso, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, para evitar ese tipo de casos, nosotros tenemos que estar al pendiente del paciente. Vuelvo a repetir, qué tipos de cosas se pueden hacer para poder prevenir. Podemos hacer el cambio postural cada 2 horas. Vamos a estar siempre pendientes de la unidad del paciente, o sea, de la cama, de la higiene.
todo eso tenemos que estar al tanto, ¿no? Y siempre observando que no haya un enrojecimiento de la zona, porque si no, ya una vez que empieza el enrojecimiento, entonces rápido se deterioran los tejidos. Y cuando uno menos se dé cuenta, ya están los tejidos subyacentes, ¿no? En los siguientes tejidos. Ahí se complica más la situación porque el médico tiene que venir a hacer la curación, tiene que hacer el raspado en una úlcera de grado 2, 3, 3 y 4 mayormente. 3 y 4 tiene que ser el raspado de todo el tejido, ¿ya? Entonces hace el raspado de todo el tejido muerto, porque ya está necrosado en el grado 4, entonces todo eso lo tiene que sacar. Y hasta que no salga sangre, significa que no es una buena curación. Eso sí, no es que es superficial la curación tiene que ser bien profunda para evitar la proliferación. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Es volver a abrir la herida, pero es que ese tejido necrosado ya está muerto, ya eso ya no se va a regenerar, más bien al contrario, hay que retirarlo para que no produzca una infección, ¿no? Y estos productos mencionados anteriormente ayudan, ayudan a eliminar las bacterias, ¿no? Evitan, pero no, no en zonas pues que están muy afectadas. Definitivamente en esos casos sí tendría que realizarse una eliminación de todo el contenido o de todo el tejido necrosado, ¿ya? Muy bien. Sí, dime. Una consulta. En cuanto, por ejemplo, yo cuando era niña, uno de mis familiares se había accidentado, pero así, con el cable de luz, esos o sea, que hay, ¿no? Por ejemplo, esos postes pequeños. Ya. Y había visto una herida. Ahorita que habla de la limpieza profunda, en ese caso, ¿cómo nosotros podemos reconocer si la herida, por ejemplo, por dentro tiene, por ejemplo, o se está infectando, ¿no? Porque en cuanto así, esa quemadura que yo he visto cuando era niña, como le digo, era carne muerta y era negra. Entonces, Ya. le decían y o sea, las enfermeras así, porque incluso yo le iba a ayudar a hacer esos ejercicios eh, o la rehabilitación, ¿no? Para el movimiento, porque había quedado totalmente grave. Entonces, ha sido sí un milagro que él ha sobrevivido, ¿no? Con tantos voltajes, porque como le digo, el 60 o el 50% de su cuerpo estaba totalmente así, como paralizado, ¿no? Él no tenía movimientos, pero gracias a Dios, con la rehabilitación, con todo, ahora ya está bien, ¿no? Pero yo había visto, por ejemplo, que era carne muerta, así en sus pies, en parte de su mano, así. Y entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, saber, ¿no? Porque literalmente por fuera se ve así como una herida esto, ¿no? Pero por dentro dijeron que tenía otras cosas, así como infección, algo así. Claro. ¿Qué pasa? Que en ese caso, una de las manifestaciones es alrededor de donde está, como tú dijiste, esa carne muerta, necrosada, se empieza a formar un halo rojizo que a veces parece imperceptible, ¿no? Hay que estar observando bien. Después, a la presión también empieza a salir exudado, o sea, empieza a salir un líquido que puede ser muchas veces amarillento y ahí es donde sale pus. De repente la parte superior o la parte externa, los tejidos externos están necrosados por la misma electrocución, pero los tejidos que están por debajo todavía están vivos, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza lo que es a infectarse. Eso es lo más característico. Se inflama, se enrojece o hay un halo rojizo y el exudado. Ah, ya mis, porque igual, incluso, a él le habían hecho, ¿cómo se llama? Trasplantes de piel o no sé, ¿no? Y eso, y tampoco como que no lo favoreció tanto, entonces, en un entonces dijeron, no lo vamos a amputar la pierna porque le habían sacado partes en sí.
así como los perritos dálmatan, algo así, así estaba mi primo, ¿no? O sea, Ujú, por partes quemado, negro, negro era la carne. Entonces, dijeron, no, que le iban a sacar todo eso y le ujú. iban a poner de otra parte de su cuerpo la piel y ya iban a sacarlo, ¿no? Entonces, y ahorita que estaba hablando, pues, en esos casos, como yo decía, no, o sea, ¿cómo lo pueden hacer limpieza? Porque igual, no tenía, en la movilidad de sus manos, ni sus piernas, nada, ¿no? Estaba así como que una momia, algo así. Y Mm. entonces todo, gracias a Dios, mira, ahorita que son ya años, prácticamente creo que 8 años, porque yo tenía esa edad pequeña, era yo, y entonces, vi y por eso que me dio la curiosidad de preguntarlo eso. Ujú. No, claro, sí está bien. Entonces, pero en algunas ocasiones se debe utilizar o se realiza lo que son las incisiones quirúrgicas, o sea, ya no se hace la curación simple, sino, por ejemplo, cuando ya llega a una etapa 4, a veces, por ejemplo, ¿no? En el caso de las úlceras, se tiene que ir a cirugía para poder retirar todo ese tejido muerto. Y como por ejemplo esas escaras cangrenadas que dicen, y en eso Ujú. el mismo procedimiento es en lo que es la limpieza, eso mis. Sí. Sí, le hacen todo eso, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, al paciente que tiene úlceras siempre lo dejan de último. No es porque lo quieran hacer, ¿no? Sino que para evitar lo que es, pues, el resto de repente está menos contaminado, dependiendo del grado de ulceración que tenga. Y además para tomarse todo el tiempo para poder hacer esa curación. Entonces se va con todo el coche de curación, se va con los hidrocoloides, se va con la sulfadiazina, se va con el ibiclen, o sea que es una sustancia jabonosa, es un jabón antiséptico para poder eliminar todos los microorganismos, se va con la pinza, con gasas, con se me está yendo ahorita. Suero fisiológico, jeringas, todo eso hay que llevar, ¿no? Entonces, muchas veces el médico lo que hace primero es con su pinza, o sea, no lo hace con la mano, no hace la curación con la mano, sino con el guante quirúrgico y con unas pinzas. Con la pinza, lo que hace es con la gasa empieza en forma circular, ¿no? Empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y debajo debemos tener una batea para que con la jeringa se haga un enjuague a chorro, ¿no? Con el suero fisiológico o solución salina, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, em, ya ahí en ese caso eh, se empieza a debridar, ¿no? Para que pueda salir todo ese contenido purulento. Una consulta más. Ujú, sí, En dime. cuanto a lo que es la limpieza en ese tipo de pacientes, ¿es solamente por la descripción médica o nosotros podemos realizarlo? Porque mira, le comento, en ese entonces, o sea, es una zona rural, ¿no? Es Ujú, por la Intercénica Sur, entonces casi no había médicos ahí. ujú, Entonces, la que le realizaba la limpieza o la atención era una licenciada, ¿no? Y entonces el puesto de salud. Entonces, en ese caso le dijo a la licenciada, o sea, venía como cada 15 días, algo así, el doctor. Entonces, le dijo que, o sea, esas heridas no podían taparlas con la venda porque como estaba en su domicilio mi ujú.
¿no? O sea, no se podía ni mover nada, ¿no? Pero la señorita, como también tanto paciente había y no había mucho personal en el puesto de salud, a veces venía interdiario. Ujú. Entonces, pero las heridas o las quemaduras que ha tenido mi primo han sido bien feas, o sea, como que todo lo que son los tendones, así por ejemplo en las manos, se le veía, o sea, cuando lo limpiabas, se le veía todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, le decía, señorita, pero ¿cómo vas a hacer ese procedimiento? O sea, ¿cómo lo vas a tapar con una gasa o algo así, ¿no? Le decía, porque estaba con gasa y también estaba con venda. Ujú. Entonces, dijo, por ejemplo, esta carne o esto no se va a volver a, ¿cómo se dice? Regenerar Sí, o algo claro. así. Ujú. Sí, entonces, ¿cuál es lo correcto, Miss, en esos casos? Por ejemplo, tenerlo la herida así con una gasa simple cubierta o es necesario, por ejemplo, las vendas. Ya, en este caso, ¿por qué le ponen las vendas y no le ponen como en el video que les ponen los esparadrapos hipoalergénicos? Porque no hay material. Entonces, si tú le pones solamente la gasa, el paciente, tú no sabes qué movimiento va a hacer o de repente el mismo familiar, cómo lo va a mover, entonces esa gasa se va a salir y se puede contaminar nuevamente. O sea que el esfuerzo que se ha hecho es volver a empezar desde cero. Entonces, por eso es que le coloca la venda. Ahora, el médico le recomendó que no le ponga la venda, ¿por qué? Para que pueda debridar, para que pueda salir, pero como la enfermera no se daba abasto, entonces no venía todos los días, ¿no? Entonces, hay que ponerle la prioridad en ese Sí, caso. incluso Entonces, nosotros mismos, o sea, los familiares mismos hacíamos la limpieza, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en ese caso, mira, yo era niña, tendría como 10 años, así, y entonces como que, pero me recuerdo, sino que tenía sus heridas y era feo, bueno, y entonces no venía, ¿no? Como usted dice, no había mucho personal tampoco, y se le entendía porque también había, personas así, por ejemplo, madres gestantes, niños, era una población, grande, ¿no? amplia. Ujú. Para el establecimiento, entonces, a veces nosotros, a veces la señorita incluso renegaba, ¿no? Cada vez que le íbamos a molestar, pues unos años que yo tampoco no podíamos moverlo porque estaba en el segundo piso y mi primo era ya adulto, pues, ¿no? Ujú. Como que era algo difícil y también tenía hijos menores nada más. Claro. O sea que ha sido una electrocución de alto voltaje. Sí, Miss, porque así como le digo, en todo su cuerpo le quedó así como que, por ejemplo, una fruta picada, ¿no? Así como que Ujú. partes empieza a madurarse o pudrirse así. Entonces, como que en algunas partes de su cuerpo llegaban de los tendones y algunas partes, por ejemplo, en su pie, prácticamente estaba así como que le habían hecho limpieza toditito en Juliaca, si no me equivoco, era una clínica. Y en sí el accidente también le pasó en Juliaca. Lo malo de mi familia es que casi la mayoría, también algunos de mis hermanos o esto, trabajan en línea, esos de torres de alta tensión, trabajos así, dan luz a la vida. Entonces, en uno de esos trabajos le pasó así a mi primo. Y entonces como que yo, mira, era niña y ahorita digo, no, ¿cómo habrá sufrido? ¿Cómo habrá esto? ¿No? Porque en ese entonces yo era tan niña, casi no entendía ni jota, creo, porque y le veía y algo como que a mí me daba pena, me daba llorar. Y por eso a veces yo iba todos los días para que recupere la movilidad de su mano, porque todo lo que es esta Hasta mano. tendones, se ve quemado, Sí, nervios, todo. sí, entonces le habían raspado prácticamente así como que toda la piel, ¿no? Ujú. Y así se veía, así como Sí. cuando nosotros vemos un Ujú. cadáver, así como que le sacan la piel, algo así, entonces Ujú. así, entonces como que yo veía y yo me ponía a llorar, ¿no? Entonces el doctor decía, ¿no? Tienen que hacerle lo que es la rehabilitación de lo que es muy para que recupere su mano porque estaba, como le digo, como una momia, algo así, todo estaba con venda cuando llegó de Juliaca. Entonces empezamos a visitarlo, a frecuentar, entonces hacíamos los movimientos de los brazos, poco a poco, y esto que nosotros no entendíamos ni jota, porque tampoco en mi familia, en la U de Cusco tengo primas que son enfermeras, ¿no? Pero en ese entonces no teníamos a nadie, ¿no? Entonces como que nos enseñaba un poco el doctor
porque cada Ujú. 15 días al que venía también a visitarlo, su médico de ahí de Juliaca. Entonces, nos enseñaba y según eso lo apoyábamos, ¿no? Entonces yo personalmente también iba como, es mi primo mayor y prácticamente es como mi hermano de mí, ¿no? Entonces, le apoyaba todos los días, subía así hasta hacerle sus masajes en las manos porque literalmente su mano también no podía moverse nada porque todo estaba quemado y puntos, puntos, era así negro. Ujú. Sí, pues hija. Entonces así, como te digo, como no se daba abasto, entonces le ponían la gasa, claro, porque es una zona alejada, pero si fuera en donde se tiene todos los materiales, es como de manera correcta como han visto en el video, ¿no? Hay esos parches de hidrocoloides, hay unos que inclusive se utiliza cuando son los primeros grados, primer grado, segundo grado, hay unas gasas parafinadas, así se llama, o sea, son unas gasas que tienen como una especie de unto grasoso, ¿no? Y eso, por ejemplo, se utiliza en las personas que tienen úlceras, en las personas que tienen quemaduras, para poder regenerar lo que es los tejidos. Pero cuando es muy profundo, muchas veces es difícil regenerar. O sea, no va a quedar igual, definitivamente, ¿no? No va a quedar igual. Ya no va a ser lo mismo. Queda esa cicatriz, queda esa hendidura. Va a llenar con el tiempo, ¿no? Pero no es igual. Así es, pues. Muy bien, chicas. Entonces, algo más les iba a comentar, ya me he olvidado ya. Ya estamos. ¿Cómo dice Menéndez? Al verle esas cosas, porque de verdad hasta ahorita, justo ahorita que usted está hablando de la limpieza profunda, Ujú. yo le he visto, bueno, así como que todos los tendones, su mano abierto, cada vez que descubría a la enfermera, así cuando yo veía, Claro. le limpiaba, ¿no? Así como usted dice, de adentro para afuera, ¿no? Ujú. Y al bordecito, así salía como que, no sé, hay una parte del pollo, creo que a pedazos, así como tipo sangre muerta, así salía. Entonces como que ahorita ¿cómo lo puedo? Como que un poquito como que me da cositas. Sí, es así, por eso les digo, una curación de cualquier herida en realidad. Si es que no sale sangre, si tú no escarbas bien todo ese tejido muerto, es por las puras que le hagas la curación, ¿no? Entonces tienes que retirarle todito, todito. Por eso es que a veces piensan que nosotros somos crueles cuando hacemos curación, que le raspamos con la gasa. No, no es que queramos ser crueles, más bien seríamos crueles si le hacemos una limpieza superficial. Entonces tiene que ser así, ¿no? Una curación profunda. Y cuando ya empieza a salir sangre, eso significa que ya hay tejido vivo y que ya ahí secamos, le echamos, ¿no? Le ponemos ya la medicación que corresponde. Ujú. Y se lava con suero fisiológico, eso sí. O en todo caso, si no tuviéramos suero fisiológico, a veces puede ser con agua destilada también. Pero todo eso es estéril, pues, ¿no? Porque viene en frasco. Hay que buscar las alternativas. Bueno, listo. Entonces, con eso finalizamos el día de hoy, chicas. Sí, ya nos queda poquito, ya nos quedan 3 semanas y prácticamente ya todas casi, casi, casi digo, porque en realidad sí, nos falta poquito ya. Ya no nos queda mucho, ¿no? Lo único que nos queda es paciente incontinente, ya sea incontinencia urinaria, incontinencia fecal, nos queda eso, nada más. Y nos queda, a ver si no me equivoco, a ver un momentito para confirmar qué es lo que nos falta. Bueno, nada de muestras porque ya nosotros hacemos en muestras biológicas lo que es
Paciente incontinente. Y el paciente, cuidado del paciente terminal, ¿no? Y lo que viene a ser cuando el paciente fallece, los cuidados post-morte. Eso nos quedaría. Ya prácticamente todos lo hemos hecho. Miren qué rápido, no había calculado, pero hasta cierto punto mejor para que para que les dé tiempo, ¿no? De enviar sus trabajos. Más los videos, porque yo evalúo más por los videos, ¿no? Ya, porque nosotros, si mal no me equivoco, ustedes terminan el 9 de junio, ¿verdad? A ver, me confirman, por favor, no sé. No, ¿No? no, es el fines. ¿A fines de junio? Sí, ¿Segura? sí, me dice seguro, espérate. A ver. ¿A fines de mayo o a fines de junio? A ver. Junio. Bueno, ya eso ya. Ahora me voy a poner a revisar. Ya ven, entonces, todavía me va a dar tiempo hasta de tomarles examen todavía, ¿no? Sí, mira, los exámenes finales, discúlpame, viene desde el 12 de junio hasta el 16 y la recuperación de la semana que viene es 19 a 23. 19 a 23. Sí, pues, pero ya esa es recuperación, pues ya, Sí, ahí ya no se hace, ya clases, nada, ¿no? Entonces, es que ustedes empezaron una semana después. Con razón, pues con el otro grupo sí terminó el 9 de junio. Entonces terminamos 16 de junio. Todavía ya ven, entonces nos falta bastante todavía. Entonces, normal, todavía hasta el 16 de junio, entonces puedo esperar sus videos con paciencia. Pero no dejen que se les amontone, eso sí. Porque si no, a ver, acá tengo el horario, pero no sé, ya no descarga. Tú tienes ¿cómo se llama, hija? ¿el horario? El cronograma, sí. Sí, sí lo tengo mismo. Me lo puedes enviar, hija, por favor. Ya ves, es que ustedes han empezado en una fecha y hay otro grupo que empezó una semana después. Y por eso ando medio confundida. Ok, muy bien. Gracias, hija. Mm, sí, mira. El examen final es del 12, pero es examen. Listo. Listo, hija, gracias. Entonces, ya, ahora sí. Con eso terminamos el día de hoy. Que tengan muy bonito día, buen inicio de semana, con fuerza vamos a empezar. A pesar de que ayer hemos celebrado, pero con un poquito siempre el lunes es un poquito pesado, ¿no? Pero con fuerza. Ya, entonces nos vemos el día miércoles. Que tengan muy buen inicio de semana. Gracias, Miss. Igualmente para usted. Muy bien. De la Cruz, sí, dime, ¿tenías alguna pregunta de repente antes de que terminemos? Me vamos a mandar video también de lo que hemos visto hoy día. Sí, de los ejercicios, sí. Ujú. Solamente los ejercicios. Sí, de los ejercicios nomás. Ujú. Ya, Miss, gracias. Ok, muy bien. Sí, me llegaron. Ya ves, ahora sí ya sabes subir a YouTube de la Cruz. Sí, pero lo que pasa es que se me ha borrado todos los videos que tenía. Solamente he subido 3. ¿Y qué pasó? ¿Cómo así? Tengo que hacer de vuelta. No llegaste a subir, Es que como claro. mi almacenamiento está lleno, Sí, es ajá. que como mi almacenamiento está lleno, Miss, Ujú. y mi celular se bloquea, pues. Mm, Y se puso formatear todo el celular y se ha borrado todo. Solamente llegué a subir wow. los 3 nada más. Claro, sí vi los enlaces que me mandaste. Ya, listo. Listo, chicas. Entonces, cuídense. Nos estamos viendo el día miércoles.
Vente el día miércoles mismo. Nos vemos, cuídense.